¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa muy especial, es el Cibercongreso sobre el tema de la Política Nacional Anticorrupción. Con ese motivo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha invitado a 3 destacados especialistas, a los cuales me voy a permitir presentar. Por un lado, tenemos a la doctora Ana Elena Fierro. Ella es doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, además es maestra en Filosofía de la Universidad Anáhuac y es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además es profesora investigadora del CIDE y también, por otro lado, coordinadora de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica. Distingo la presencia también de nuestro amigo José Octavio López Presa, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción. Él es maestro en Administración de Negocios por la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts y es licenciado en Actuaría por la Universidad de Anáhuac. José Octavio tiene una larga trayectoria como servidor público en la Administración Pública Federal y en organismos autónomos, como es el caso en su momento del IFAI, el otrora IFAI, hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y distingo también la presencia de nuestro invitado José Daniel Jiménez Ibáñez, coordinador general de proyectos especiales en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Nuestro invitado, José Daniel, es licenciado y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios en regulación económica y análisis de impacto regulatorio. También tiene una larga trayectoria, particularmente en la CONAMER. Pues bienvenidos, bienvenida, les agradecemos mucho su presencia. ¿Por qué no empezamos este tema del Sistema Nacional Anticorrupción dando un marco de referencia para definir qué es la política que tenemos hoy en día en México del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo se ubica México en el plano internacional y sobre esa base vamos construyendo algunas ideas para ver cómo nos afecta a los mexicanos tener un tema que es un flagelo, ¿no? Pero de qué dimensión es, cómo le pega a los mexicanos según estratos de ingreso, cómo está la regulación en el ámbito federal, cómo se da la conformación de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Así que, si me lo permiten, entraríamos contigo, Ana Elena, para dar este marco de referencia. Ay, muchas gracias. Mira, a mí lo primero que me gustaría decir es que la tragedia de la corrupción es cómo genera desconfianza entre todos nosotros. Y no hay país, como no hay empresa, como no hay sociedad que funcione a partir de la desconfianza. Dice la doctrina que en México tenemos una corrupción sistemática o sistémica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que vivimos un esquema de la tragedia de los comunes, es decir, todos o muchísimos se aprovechan de los bienes comunes. Una definición clásica de corrupción es la apropiación privada de los bienes públicos, es decir, yo me beneficio en lo particular de bienes que deberían de beneficiar a toda la sociedad. ¿Y esto cómo funciona? Pues funciona a partir de reglas informales, y entonces aquí el problema es que se cuestiona el Estado de Derecho, es decir, la manera en que operamos en el día a día, cómo pedimos un permiso o una licencia de funcionamiento para una empresa, cómo accedemos a la salud, cómo accedemos a la educación, en lugar de ser a través de las leyes o de las reglas como están establecidas, es a través de mi compadre, de la palanca que yo tengo, del moche que yo doy, y esto entonces genera un ambiente donde parece ser que esas reglas informales del moche, la palanca y el amigo funcionan mejor que las reglas formales, lo que las leyes, lo que el marco regulatorio señala como la forma de operar. Al pasar esto, hay una gran desconfianza entre todos nosotros. Correcto, muy bien, muchas gracias, Ana. José Octavio.
Bueno, efectivamente México ocupa un lugar muy vergonzoso, digamos, en el ámbito de las naciones en materia de corrupción. Estamos en los últimos niveles de la tabla y esto pues no ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, vamos a analizar un poco lo que ha pasado en los últimos 40 años y ver si esto también puede darnos un poco de esperanza. En los últimos 40 años, todos los presidentes que han entrado al gobierno han traído como bandera la corrupción, sin excepción, desde López Portillo hasta López Obrador. Entran con un gran ímpetu, meten gente a la cárcel o enjuician a personajes muy distinguidos, pero para el tercer año de su gobierno el tema ya no les interesa, ya no quieren saber de él y se repite el círculo que acabo de escribir. Sin embargo, hay algo diferente que sucedió en México en el año 2015 y es que como país nos pusimos de acuerdo. Obviamente no fue por gusto, sino fue por presión social que cambió la Constitución y se crea un mecanismo permanente, digamos, de combate a la corrupción en donde en el centro están los ciudadanos. Y así como hay un esquema para la federación, también lo hay para cada uno de los estados de la República. Entonces se forma este Sistema Nacional Anticorrupción y se empiezan a formar 32 sistemas estatales anticorrupción. Aunque venimos desde 2015, apenas estamos consolidando el proceso. La parte legislativa ha sido complicada en los estados y en la federación. En la federación todavía no se completa. Pero también hay muchos nombramientos que hay que hacer y ha sido complicado, difícil hacer todos estos nombramientos, que obviamente tienen que ser nombramientos de gente profesional honorable que no tenga de alguna manera vínculos muy cercanos con la política. Entonces, estamos empezando una nueva etapa en México, esperanzadora sí, que deposita el control del combate a la corrupción en sistemas estatales, sistemas nacionales, conducidos por ciudadanos. Aquí lo puedo dejar en esta intervención mía y luego retomamos con otros temas más de detalle. Y en tu caso, José Daniel, ¿cómo percibes tú este marco regulatorio, si está homologado el ámbito federal con el ámbito estatal? ¿Cómo ves tú esta situación? Sin duda el tema de corrupción es un tema amplio, tiene muchas aristas de donde se puede atacar y por supuesto las recientes reformas para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción tienen que venir acompañadas de todos los factores que tienen que estar involucrados y uno de ellos sin duda es el marco regulatorio, que lo podemos ver como el inicio de donde se pueden empezar las prácticas de corrupción. Al final del día, los espacios que deja el marco regulatorio, los incentivos, los esquemas de cómo está diseñado el marco regulatorio, pues lleva a que muchas veces tanto los privados como las autoridades públicas puedan llevar a cabo este tipo de actos. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, atacamos el tema de corrupción en el diseño de cómo está construido este marco regulatorio. Y para ello hay que entender en México la complejidad que conlleva este marco regulatorio. Somos un sistema federal, tenemos el gobierno federal, 32 estados, más de 2.400 municipios, pero también ya tenemos órganos autónomos que hacen que la matriz cada vez sea más compleja y todos regulan, todos tienen alguna regulación que emitir, que algún usuario, empresa o ciudadano tiene que cumplir y que muchas veces en este cumplimiento el canal bajo el cual se lleva a cabo esto son los trámites, los servicios, las licencias, los permisos, las autorizaciones, las inspecciones. Hay un canal de comunicación que establece el marco regulatorio y cómo se comunica con los ciudadanos, pues es a través muchas veces de trámites e inspecciones y ahí es donde estamos empezando a focalizar la política, cómo simplificar este marco. Actualmente no se tiene un conteo exacto de cuántas regulaciones existen en el país. Tenemos un aproximado de más de 113,000 regulaciones, de los cuales se derivan más de 100,000 trámites en el país, en donde no tenemos la claridad desde el gobierno de quiénes las aplican,
cómo las aplican, si las están aplicando bien. Y esto porque al final del día pues están separados las competencias regulatorias a nivel nacional. Y obviamente al tener un gran cúmulo de regulaciones y no tener concentrada esta información genera un reto a nivel nacional para primero mirar cuál es el marco de análisis, cuál es el universo de estudio y sobre eso empezar a homologar. Efectivamente existen muchas contradicciones en nuestro marco regulatorio, si bien la Constitución marca de cierta forma la división de competencias regulatorias en federación, estados y municipios, en la realidad muchas veces existen muchas antinomias o muchas, se empalman muchas de estas regulaciones, lo que genera mucha discrecionalidad en cada una de estas. Para ello, el año pasado, en el 2018, se reformó una reforma del 2017, se reforma la Constitución en el artículo 27, donde introduce la obligación para que todas las autoridades públicas del país implementen políticas de mejora regulatoria. Y eso deriva que en el 2018 se publique por primera vez la Ley General de Mejora Regulatoria, donde empieza a diseminar la obligación y el cómo las autoridades de gobierno, sin distinción del nivel o el tipo o el nivel u orden de gobierno, empiece a aplicar de manera estandarizada y homologada una política de simplificación en tanto en regulaciones como en trámites y servicios. Entonces, digamos, esta ley general crea un sistema nacional de mejora regulatoria que junto con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia conforman los tres pilares que sin duda en los próximos años, no tenemos duda, cambiarán la visión en cómo se hace la gestión pública en el país y cómo, por supuesto, atacamos uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que es la corrupción. Correcto, muy bien. José Octavio refería que México tiene un lugar pues muy lamentable en el ranking mundial en materia de corrupción. Sin embargo, Transparencia Internacional ubica a México con los más altos estándares en materia de transparencia y acceso a la información. Parece ser un contrasentido que tengamos una ley que sea vanguardista y un ejercicio del derecho de acceso a la información también importante, robusto, que se ha generalizado en el ámbito de la federación, de los estados, de los municipios, pero sin embargo tenemos el flagelo de la corrupción. Entonces, de repente a la transparencia se le atribuye la ineficiencia en el combate a la corrupción. Yo no sé cuál sea la opinión de ustedes con relación a este binomio de transparencia y corrupción, si sea una condición necesaria y suficiente o deberíamos de hacer algo más. Y también poner sobre la mesa los problemas de corrupción también están asociados a impunidad, porque si hay un esquema de corrupción sistémico, como decías tú, Ana, pero no hay consecuencias una vez de que se identifican los actos de corrupción, pues la sociedad se enoja, se molesta. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Más allá de los códigos de ética que son importantes, de estas mejores regulatorias que nos refería Daniel, ¿qué es lo que tendríamos que hacer al respecto? Hay mucho por hacer. A ver, déjame ver la primera pregunta. Y es esto, efectivamente, la transparencia, déjenme poner este ejemplo. La transparencia es como la esposa engañada. En algún momento decías, híjole, creo que prefería yo no saber, ¿no? Pero ahora sé, y entonces voy a actuar en consecuencia. Y eso es lo que la transparencia nos regaló a principios de este siglo. No, quizás, como bien decía José Octavio, había problemas de corrupción desde, a ver, de la Madrid se llega a la presidencia hablando de la renovación moral, diciendo que esto ya era un problema importante. Gracias al gran esfuerzo que hicimos como sociedad para tener un sistema nacional de transparencia como el que tenemos hoy, es que hoy podemos saber, es que hoy conocemos mucho más de lo que antes. Yo no estoy segura, porque obviamente antes no teníamos datos, si antes había más o menos. Lo que sí es que hoy sabemos y podemos actuar en consecuencia. Entonces creo que eso es algo muy importante, porque hoy a través de las solicitudes de acceso pudimos, por ejemplo, gracias al periodismo informado y por evidencia, conocer la estafa maestra, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento muy importante, pero que tenemos que tener claro que saber es solo el primer paso, claro, y que de ahí necesitamos actuar. Y entonces creo que eso es lo que, en la sensación en la que estamos ahorita, por eso digo que es la de la esposa engañada, ¿no? Primero dices, qué horror saber,
pero ahora puedo hacer algo, ¿no? Entonces creo que estamos en esta situación y que esto es como muy importante. Claro, esto genera una sensación de impunidad muy fuerte e incluso tenemos un problema de impunidad. Pero el problema de impunidad no viene por no tener sanciones. Tú puedes leer que en la Ley General de Responsabilidad Administrativa, en las reformas que ya decía José Octavio a los códigos penales en todo el país, hoy se castiga y se castiga duramente la corrupción, no solamente de los servidores públicos, sino también de los particulares que contratan con el Estado. ¿Qué nos falta? Y eso lo que pasa es que es de más largo aliento y es tener facultades de investigación. En todos los estudios que hemos hecho en el CIDE, lo que nos damos cuenta es que nuestras capacidades de investigación, o sea, no le hemos invertido a tener ministerios públicos que sepan perseguir delitos de cuello blanco. La corrupción es compleja, ¿no? Como decía aquel presidente municipal, el corrupto no es tonto, ¿no? Es corrupto. Entonces, necesitamos tener sofisticados sistemas de investigación, esto que llaman de seguir el dinero, cómo ubicamos el dinero, lo que pasó con los Panama Papers, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí le tenemos que invertir mucho a tener ministerios públicos que sepan hacer esto y tener autoridades investigadoras en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que también puedan hacer esto. Esto requiere además de recursos. Y lo otro es establecer adecuados procesos de defensa también para los servidores públicos. Esto no nos gusta oírlo, pero los servidores públicos son personas y tienen derechos humanos y necesitan poder tener un proceso adecuado para su defensa, porque si no, ¿qué pasa? Tenemos estos 8 columnas que dicen juez federal ampara a corrupto. Y no están amparando a un corrupto, están amparando a una persona que tiene derecho a un debido proceso. Entonces, creo que sí le tenemos que invertir a eso, a la defensa del Estado de Derecho vía investigaciones fuertes en materia penal o administrativa y procesos claros. Correcto. José Octavio. Mira, yo creo que efectivamente, como dice Ana, estamos iniciando una nueva era en esto, a partir no solamente del hecho de que tenemos ya un sistema en donde interactúan servidores públicos y ciudadanos, sino que también, pues, digamos, hay una promesa vertida de una manera sumamente, digamos, comprometedora de terminar con el problema. Entonces, si sumamos estos dos elementos, la promesa que viene del presidente todos los días y el que tenemos un sistema, pues tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. Ahora, hay cosas que no estamos haciendo diferentes y que sí es preocupante. No hay país que haya logrado combatir con éxito la corrupción que no haya quitado a la política de la justicia. Son cosas separadas. Y para que la justicia pueda actuar, pues no pueden llegar ahí personas que ya llegan con un compromiso político. Entonces, tenemos que, digamos, hacer conciencia de que en todas las fiscalías anticorrupción del país, en todos los tribunales administrativos del país, en todos los tribunales superiores de justicia del país, en todas las auditorías superiores de los congresos del país, no pueden ya llegar los amigos de los políticos. Tenemos que asegurarnos de que lleguen personas sin agenda, gente independiente, profesionista, que llegue ahí por sus méritos. Y bueno, déjame contarte una anécdota que creo que es relevante. Es tan importante que a los puestos, estos que menciono, lleguen las personas correctas, que nos dimos cuenta en la federación que los magistrados que estaba proponiendo el Ejecutivo anterior y que estaban en el Senado no cumplían con esa idoneidad. Pero también en algunos otros estados de la República hemos visto que han hecho nombramientos que claramente son políticos. Entonces, como Sistema Nacional Anticorrupción y sistemas estatales, nos estamos amparando contra esos nombramientos y contra otros actos que sentimos que no van en favor de, digamos, de fortalecer al Sistema Nacional y los sistemas estatales anticorrupción. Afortunadamente, hasta ahora, todos los amparos que hemos presentado los hemos ganado. Y esto es importante porque ya hay tesis del Poder Judicial de la Federación en donde a nosotros los ciudadanos del sistema nos da la prerrogativa de defender que los nombramientos se hagan
fundando y motivando la idoneidad de los cargos. Entonces ya nos dio un arma bastante poderosa el Poder Judicial para defendernos de todos los congresos locales, pero también de la Federación, si hay nombramientos que claramente no cumplen con la independencia, la imparcialidad y el profesionalismo que se requiere de los titulares de estas organizaciones fundamentales para hacer justicia en el país. Correcto. Regresando al tema regulatorio, Daniel, si uno advierte, por ejemplo, que una modificación o una armonización a la Constitución local con base a los preceptos de nuestra Constitución Federal para impulsar un modelo de Sistema Nacional Anticorrupción no cumple con los preceptos de nuestra Carta Magna, ¿no sería viable, en todo caso, solicitar una acción de inconstitucionalidad con algún órgano del Estado que estuviera monitoreando este avance en el marco regulatorio en el ámbito subnacional? Lo que mencionas es importante y es algo que la ley general, la recién ley general aprobada el año pasado, ya empieza a instrumentar y viene un periodo de los próximos años de cómo aterrizar muchas herramientas de transparencia en el proceso de creación de regulaciones. A nivel federal, desde el año 2000 que se crea la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ahora Comisión Nacional, establece un proceso en donde se llamó la manifestación de impacto regulatorio, que es la obligación que cada vez que una dependencia del gobierno federal quería emitir una nueva regulación, 30 días antes de emitirla al Diario Oficial de la Federación, debía pasar por COFEMER en ese entonces. Y COFEMER lo que hacía era, inmediatamente la publicaba en un periodo de consulta pública, junto con el análisis de impacto regulatorio. Durante ese proceso, la COFEMER analiza cuál es el impacto que va a tener esa regulación, si no va a generar algún efecto jurídico, si no está traslapando alguna otra ley, si no está generando algún impacto económico en sectores que son distintos al sector regulado, y con eso CONAMER emite una opinión. Y esta opinión, pues obviamente no es vinculante, pero sí es pública. Y ahí es donde viene la fortaleza del proceso de mejora regulatoria. La intervención de la sociedad civil, de los empresarios, de los medios de comunicación en este proceso de consulta pública, más la opinión de un tercero dentro del gobierno federal que emita una opinión al regulador que está pretendiendo emitir, hace que durante este proceso se limpien estos vicios regulatorios que desde origen pudieron haber nacido, de tal forma que la regulación que se expida pues ya pase por este proceso digamos, de cuestionamiento en términos de si es necesaria una regulación o no, o si esta regulación que se pretende emitir puede tener consecuencias graves en su implementación o en su aplicación, como es por supuesto la corrupción. Ahora, esto no existe en estados y municipios. Algunas entidades federativas ya han llevado estos procesos, pero no se habían llevado de una manera homologada o sistemática. Y la Ley General de Mejora Regulatoria es justo lo que busca y lo que se está haciendo en este momento con todo el país, que es esta transparencia en el proceso de regulaciones, cuando en un gobierno del Estado, en un municipio, inclusive en diferentes órganos autónomos o poderes, emitan este tipo de regulaciones, pueda haber este cuestionamiento previo a. Al final del día lo que evitamos con esto es la discrecionalidad de las autoridades públicas, claro, en la forma de regular, y muchas veces, y es sabido, cómo hay una captura regulatoria en términos de cómo hacemos gobierno en este país, y hay muchos intereses de por medio también en las reglas en cómo se ponen. Si uno transparenta esto, al final del día lo que buscamos es que los servidores públicos, cuando regulen sabiendo que va a haber un proceso que va a generar una consulta pública, que va a haber un tercero que va a estar monitoreando cuál es el impacto y que va a tener que responder pues al escrutinio público, que al final del día va a ser sujeto previo a que pretenda una regulación. Y esta transparencia es la que busca justo llevarse a nivel de estados y municipios. Actualmente no existe. Y hay indicadores inclusive que nos miden. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico publica anualmente un Policy Regulatory Outlook, donde CONAMER, inclusive como gobierno federal, México sale muy bien, salimos en segundo lugar entre los países de la OCDE en la aplicación de este tipo de políticas. Pero eso solo mide el gobierno federal. Si esta métrica iría a estados y municipios, no existen este tipo de mecanismos. Entonces, al final del día, lo que se busca es generar instituciones y un proceso en el cual todos los servidores públicos empiecen a generar esta cultura de saber que cuando quieren regular algo van a tener que pasar por un proceso de consulta, un proceso de escrutinio, de poder
valorar el impacto de lo que están generando y autocuestionarse también y dejarse ser cuestionados previo a que se tomen las decisiones de política pública que tomamos todos los días como autoridades de gobierno. Entonces, a eso es lo que busca esta nueva ley general y sin duda es algo que no tenemos, estamos muy seguros de que va a atacar, sin duda alguna, la forma en la que se están diseñando el marco regulatorio de este país. Entonces es necesario y creemos que es importante que se lleven este tipo de procedimientos a nivel local. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un corte, regresamos y me gustaría desde ahora provocar la discusión en relación con qué pasa con el sector privado, porque nos enfocamos más al ámbito del servicio público y parece que la corrupción únicamente se da de un lado, en una esfera del ámbito público, que sin duda pues hay incentivos importantes, pero ¿qué debemos de hacer por el lado del sector privado para tener una política nacional anticorrupción robusta que involucre oferta, demanda, prestadores de servicios públicos como prestadores de servicios de bienes privados y cómo se correlaciona también los temas de pobreza con corrupción y qué tiene que ver con la salud democrática de una nación? Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Regresamos a nuestro segmento del Cibercongreso de la Política Nacional Anticorrupción y antes de irnos al corte comentábamos sobre la importancia de vincular la parte, la esfera del sector privado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Finalmente hablamos de que la corrupción es sistémica, entonces, ¿cuál es el papel del sector privado? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto, José Octavio, y esta correlación que puede haber muchas veces entre altos niveles de marginación social, de pobreza, donde florece más la corrupción, y qué ejemplos tenemos incluso a nivel internacional de naciones que hayan salido de situaciones como las que México está atravesando. Bueno, mira, esta charla tiene un título que es un cibercongreso. Entonces, estamos hablando de tecnología. Es correcto. Y tecnología fue lo que hizo que el Sistema Nacional de Transparencia tuviera el éxito que tiene ahora. Digamos, las perspectivas que se aportaban cuando sale emitida la primera versión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pensaba que era todavía México un mundo en el papel y confiando en que los servidores, en que los ciudadanos de a pie iban con mucha resignación, iban a ir hasta 7 veces a una oficina pública para ver si les daban la información que iban a pedir. Ese mundo hubo que lo aprobó el Congreso, había que cambiarlo radicalmente y había que, pues para imaginarlo así, irnos a un modelo en donde cualquier mexicano, desde la comodidad de su cama a las 2 de la mañana, si se le ocurría hacer una solicitud, la pudiera hacer a través de Internet. Y eso se hizo. Y eso logró que en lugar de tener a lo mejor 100 solicitudes el primer año que surgió la ley, se tuvieron más de 60,000, porque le facilitamos enormemente a la población el acceso a la información. Y usemos la tecnología. Algo que falta en el combate a la corrupción es poner la tecnología al servicio del combate a la corrupción. ¿Y cómo se logra esto?
todavía hay demasiados actos de autoridad que se hacen en el gobierno que permanecen en el papel. Entonces, aunque suene, digamos, todavía algo lejano, pero una de las políticas que tenemos que impulsar en el sector público y en el sector privado, obviamente, para atacar mejor la corrupción, es ir eliminando el papel y poniendo toda la información que genera el gobierno, los gobiernos, a disposición de los ciudadanos públicamente. Y esto la tecnología nos lo permite hacer y hay que irnos por ese camino. Y bueno, ya que vamos a eliminar el papel, también tenemos que eliminar el uso del efectivo, porque los grandes problemas de corrupción se dan por el uso del efectivo y también se da la delincuencia organizada. Entonces, como país nos conviene ir eliminando a las transacciones más pequeñas, las de menor importancia, el efectivo, y el resto que se hagan por transferencias electrónicas. Entonces, sí tenemos que ir moviéndonos hacia la eliminación del efectivo en los 3 niveles de gobierno y que todo sea por transacciones electrónicas. Eso permitiría que no llegara dinero a las campañas, entre otras cosas. Si el sector público no tiene dinero en efectivo, pues no puede manejar digamos, actos de corrupción masivos. A ver, tú mencionabas 2 temas y con eso quiero terminar. La pobreza y la corrupción. No hay nada más, digamos, injusto para, digamos, los más marginados que la corrupción. Porque quien no tiene recursos no puede tener ni a los amigos, ni a las palancas, ni a lo que decía Ana. Entonces, combatir la corrupción es un acto de justicia social, que hay que hacerlo, porque es la mejor manera de, digamos, disminuir la corrupción que afecta a los más necesitados. Tú mencionas desde el sector privado. Bueno, sí, el sector privado y el sector público conviven y son uno el reflejo del otro. Yo he escuchado muchísimo, digamos, en reuniones con los empresarios, oírlos quejarse del gobierno. Y cuando estoy con el gobierno se quejan de los empresarios. Pero Ana tenía la palabra clave en esto, es la desconfianza, es la desconfianza de ambos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para recuperar la confianza? Tú lo mencionaste de pasadita, y sí es una de las soluciones, es movernos a un sistema de códigos de ética. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en México la palabra es hasta nueva, cuando los códigos de ética son el pilar de las sociedades que han logrado combatir la corrupción, y empezando por los profesionistas. Es decir, hay países en donde es inimaginable pensar que los abogados son corruptos. En México, la asociación de corruptos y abogados es casi la misma. Entonces, sí tenemos que hacer algo que no hemos hecho en México, y es avanzar y usar la tecnología para cambiar las formas de relacionarse entre el sector público y el sector privado. Y creo que una forma de hacerlo es a través de un sector privilegiado de la población, porque somos 130 millones de mexicanos y tenemos cerca de 12 millones de profesionistas. Si logramos que esos 12 millones se comprometan a ser éticos y les ponemos de alguna manera mucha presión social para que lo sean, entonces yo creo que sí vamos a poder cambiar no solamente al sector privado, sino también al sector público positivamente. Muchas gracias, José Octavio. Ana Elena. Yo estoy totalmente de acuerdo con José Octavio y quiero tomar 2 otros puntos de los particulares. Él habló de empresarios y de profesionistas, que son esenciales. Yo hablaría de periodistas, de medios de comunicación y de la sociedad civil, de las ONGs, de las instituciones de la sociedad civil, que creo que ambos han aportado ya muchísimo, pero que no podemos sesgar en el intento. Respecto de la sociedad civil, es muy interesante, saber que el Sistema Nacional Anticorrupción surge de una iniciativa ciudadana, la famosa ley 3 de 3, donde estuvo la red de rendición de cuentas y muchísimos. Pero es bien interesante ver lo que pueden hacer a partir de la información que hay acceso allá. Por ejemplo, todas las evaluaciones que hace México Evalúa de la implementación de la reforma penal, por ejemplo. Creo que este tipo de cosas nos van ayudando siempre a combatir la corrupción.
Creo que un segundo nivel es lo que ya marcaba Daniel en términos de parlamentos abiertos y de la posibilidad de cuestionar nombramientos, como por ejemplo el nombramiento del ombudsman, que actualmente está siendo muy cuestionado por la sociedad civil, y que creo que eso garantiza la democracia. Tener frenos y contrapesos y tener una sociedad civil que puede cuestionar el quehacer público, son los elementos con los cuales resguardamos la democracia, ¿no? Así como los frenos y contrapesos. Por eso es que debemos de proteger muchísimo a nuestros tribunales, como el Tribunal Electoral, al INE también, porque estos mecanismos son los que nos dan los contrapesos que nos permiten el control, y está en manos de los ciudadanos. Y el otro es el periodismo, los medios de comunicación independientes, medios de comunicación que cuestionan, medios de comunicación que pueden hacer estudios como el de la estafa maestra, por ejemplo, ¿no? Gracias a la transparencia, ellos han podido tener toda esta información, procesarla en términos de gobierno abierto, porque lo cierto es que tienen acceso a las bases de datos en muchos momentos, y que esto permite justamente tener un mayor control. En términos de los medios de comunicación, creo que sí hay una deuda de proteger más a nuestros periodistas. Sin libertad de expresión no hay democracia. Entonces creo que aquí sí es muy importante, si realmente queremos, y que puedan seguir denunciando la corrupción como hasta ahora lo han hecho, pues que los protejamos. Que les permitamos usar nuestros juicios y nuestros tribunales como mecanismos de control y de rendición de cuentas. Lo que ha hecho Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo, en el movimiento de No Más Derroches, esto que explicaba Luis Octavio sobre permitir a los ciudadanos combatir nombramientos, me parece esencial en términos del combate a la corrupción y del control del Estado. Ahora, lo cierto es que también tenemos una deuda, y hay un elemento en esto que decías de la gente más pobre. La gente más pobre depende mucho más del servicio público, ¿no? Las personas que pueden acceder a un servicio médico privado o a una educación privada no están tan expuestas y tan vulnerables a la corrupción como lo está la gente que solo tiene acceso a los servicios públicos. Y ahí, pues, un elemento que tenemos que seguir cuestionando es el uso de los programas sociales con fines electorales. Y el artículo 134 de nuestra Constitución, ahí empezó el combate a la corrupción, es decir, asegurarse de que el dinero público no será utilizado con fines electorales. Y aquí todavía hay una brecha que seguir, una brecha que en términos regulatorios es también importante, ¿no? Programas sociales sin reglas de operación son focos para el uso clientelar del dinero. Y entonces ahí sí, son los más pobres, las personas que son objeto de estas clientelas y son víctimas de esta manipulación porque necesitan esos dineros. Y creo que ahí tenemos una tarea muy, muy importante en asegurar y en exigir programas sociales con reglas de operaciones claras, que sean vigilados por nuestras auditorías superiores, que sean fiscalizados, para que entonces el dinero llegue para lo que está hecho, para combatir la corrupción y no para manipular en sentido electoral. Qué buen punto. Correlaciono las intervenciones de José Octavio y de Ana en el sentido de seguir la pista del dinero, de utilizar las tecnologías de la información, de establecer códigos de ética tanto en el ámbito público como en el privado y, como decía Ana, en los otros órganos de organismos constitucionales autónomos, organismos de sociedad civil, colegios y asociaciones de profesionistas. ¿Cómo ves tú esta parte de sobre todo, regular la oferta monetaria? La oferta monetaria, sobre todo en procesos electorales, pues hay estudios que establecen que crece de una manera desproporcionada, incluso hasta por un factor de expansión de 5, la oferta monetaria, que normalmente se mantiene estable, y cuando viene un proceso electoral de gran envergadura, ¿no?, la oferta monetaria se incrementa. ¿Es posible regular el manejo del circulante, del efectivo, e ir por un modelo, como se utilizan en otras naciones del mundo, como nos los advierte José Octavio, de mayor astringencia, digamos, para la oferta monetaria? Es compleja la pregunta, y sobre todo esto me conlleva un poco más atrás en términos de, o sea, ¿qué esperamos cuando regulamos? ¿O cuál es el papel del Estado a la hora de regular?
hasta dónde llega, y es una línea muy delgada al final del día. El marco regulatorio al final del día no es más que una serie de reglas bajo las cuales diferentes actores van a tener que convivir, privados, públicos, diferentes organizaciones, para digamos, darle marco legal a un mercado, a un sector en específico. Y muchas veces se juega con esa definición para sobreregular o en su caso no regular, justo para generar ámbitos de discrecionalidad. Y específicamente en el uso del efectivo y sobre todo la oferta monetaria que puede existir en este tipo de casos, creo y coincido con José Octavio que la solución es más que nada empezar a transitar esquemas en donde se disminuya el uso del efectivo, y que creemos, desde nuestro punto de vista nos tocó opinar, no estuvimos involucrados, pero sí opinar, una nueva herramienta que por ejemplo sacó el Banco de México, que es CODI, que la revisamos desde un punto de vista regulatorio y sin duda cumple con todas las mejores prácticas que se han utilizado en otros países en cómo minimizar el uso del efectivo. Entonces, no sé si necesariamente la respuesta sea desde un punto regulatorio, como digamos disminuirlo, y ahí es donde hay que hacer esta distinción. Muchas veces el hecho de hacer política pública no requiere siempre regular. Uno puede hacer política pública, por ejemplo, a través de uso de tecnologías de la información, como el ejemplo de CODI, sin necesariamente distorsionar el marco regulatorio, porque puedes, por atacar una medida, abrir otras. Entonces, desde CONAMER somos muy cautelosos en nuestras opiniones, en nuestras revisiones, para evitar este tipo de medidas. Obviamente esto requiere mucho más análisis del que estoy dando, pero al final del día, por la temática, consideraría que es una política pública que se pueda tocar no necesariamente desde un punto de vista regulatorio. Pero hay algo que sí retomo y muy importante, lo que mencionó José Octavio, es la eliminación de papel en todos estos procesos. Y hay un dato que tenemos en CONAMER que recientemente hemos analizado, es si analizamos todos los trámites en el país, aproximadamente todos los trámites pues piden requisitos al final del día, documentación para poder acceder a un trámite. El 60% de esos requisitos o esa información que te solicitan para un trámite en el país están expedidos por una autoridad pública, del propio gobierno. Lo que te dicen es que es otra dependencia, es otro nivel y por eso te lo tengo que pedir. Pero nosotros como ciudadanos, ¿por qué deberíamos de dar la información que ya una autoridad pública de gobierno lo hizo? Caso típico es el acta de nacimiento. El acta de nacimiento te lo piden prácticamente para todos los trámites, o la CURP, que inclusive la puedes consultar en línea. ¿Por qué lo pides? Bueno, pues porque lo marca una ley, un marco normativo, y pues tengo que exigirlo. Pero ¿hay una razón atrás de eso? Y aquí una anécdota que me tocó, acompañé al comisionado nacional en una gira, y de pronto un gobernador le pregunta al comisionado nacional: comisionado, el otro día estaba visitando unas dependencias, queríamos hacer una renovación de espacios porque teníamos que adecuar nuevos espacios para atención al público, y de pronto me encuentro con una bodega llena de papel, viejo, con hongos. Las empiezo a ver y son puras actas de nacimiento, que ni siquiera era el registro civil el que estaba revisando, era otra dependencia completamente distinta. Dijo, y le empezó a preguntar a mis asesores y demás: oye, ¿y esto por qué lo tenemos aquí archivado? Ya está podrido, ni siquiera se puede leer. Y justo había pasado un par de días antes de la visita que tuvimos, y le dijo al comisionado: oye, ¿hay un tema jurídico atrás de esto? ¿O hay una razón por la cual tengo yo guardado todas estas actas de nacimiento acá? Y el comisionado le responde y le dice: esa pregunta te la debería hacer yo a ti. O sea, esto no es necesario desde un punto de vista regulatorio. No hay una razón de ser de por qué estás guardando esta información. Si necesitas información, consúltela con su registro civil. Ellos van a tener mucho más cercana esa información de la que tú tienes que registrar en esta parte. Y de hecho, el gobernador dice, de hecho es lo que hacen, porque ya ni se atreven a meterse a estos expedientes, porque si los quitan, pues se corrompe la información. Entonces mejor vamos al registro civil y lo hacemos. Entonces, pues gobernador, deje de pedir esa información. Y efectivamente, no sé si vieron hace poco una noticia que la Ciudad de México ya eliminó la vigencia que se tenía para las actas de nacimiento. Antes te pedían un acta de nacimiento con vigencia mínima de 3 meses, o sea, tú tuviste que haberla expedido 3 meses antes de presentar tu trámite, lo cual tampoco tenía mucho sentido pedirla. Era simplemente un tema recaudatorio en términos de las veces que obviamente en registro civil ingresa el pago por el acta de nacimiento. Entonces, este ejemplo un poco para poner en la mesa que muchas veces
como autoridades públicas llevamos y aplicamos acciones que están reguladas y que las tenemos que pedir porque así lo marca la ley. Pero si realmente nos cuestionamos el por qué, pues muchas veces son usos y costumbres que vamos teniendo como autoridades públicas de los últimos años, con una lógica que hace 50 años igual y tenía sentido, porque no existían medios de comunicación, porque no existían tecnologías de información, y por eso se solicitaban este tipo de cuestiones. Era más costoso transportar vagones de información o poder comunicarse con otro estado inclusive para consultar una información que guardarla. Pero eso fue hace 50, 60 años. Hoy ya la realidad cambió. Hoy ya tenemos a la mano diferentes herramientas de las cuales como gobierno tenemos que aprovecharnos para disminuir la carga administrativa a los usuarios, para hacerle la vida más sencilla, para que ellos únicamente acaten con lo que deben de acatar en el marco regulatorio sin que se exceda, pero tampoco sin que obviamente omita ciertos derechos y obligaciones que tienen que tener. Y es un poco utópico pensar en llegar a este marco regulatorio, pero podemos crear instituciones que en todo momento estén moviéndose o cuestionando a que llevemos a este tipo de soluciones, y todo esto es lo que por parte de las autoridades de mejora regulatoria es nuestro trabajo, ir poco a poco empujando a llegar a soluciones que sean lo más óptimas posibles entre la relación ciudadano-gobierno y que sin duda esto pues, transparenta el proceso, agiliza la interacción con el gobierno, minimiza la discrecionalidad y por ende disminuye la corrupción de manera transversal sin distinguir si es una persona de escasos recursos o es una persona de altos recursos. Entonces, es simplemente cómo hacer un Estado más ágil, más eficiente y sobre todo con servicio hacia la ciudadanía y la sociedad civil. Perfecto. Ahorita que comentabas, Daniel, me venía a la mente una experiencia cuya anécdota comenté hace algunos años con José Octavio López Presa, de un secretario de Finanzas de una entidad federativa que se oponía flagrantemente a que modificáramos el Código Fiscal del Estado para reducir los costos de acceso a la información, de copias simples, de copias certificadas, de información en disco compacto, en planos, porque según un estudio que se había hecho por parte de un equipo de trabajo que teníamos, esa entidad federativa estaba en los niveles de costos más altos en el país para reproducir información y ponerla a disposición de los usuarios vía acceso a la información, de manera tal que decíamos que era una barrera al acceso a la información y que deberíamos de tener pues un estándar equivalente a lo que la Federación en ese momento había establecido como un costo accesible para la reproducción de los costos de materiales para suministrar la información. En fin, en la práctica ese fue un fenómeno que pues, los medios de comunicación dieron cuenta de esas barreras de acceso y efectivamente tenía un carácter recaudatorio y son usos y costumbres, pero tiene también un efecto de fortalecer las finanzas. Nos prohibieron en ese momento, después tuvieron que bajar los costos. Vamos a cerrar este programa, si les parece bien, con conclusiones de lo expresado aquí en esta mesa. ¿Qué le podemos decir al ciudadano? ¿Qué mensaje positivo tenemos y cuál es el papel también del ciudadano? ¿Cuál es el rol del ciudadano en esta estrategia de la política nacional anticorrupción? Piénsenlo bien, así que empezamos, si me permites, José Octavio. Bueno, a ver, hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción en donde hay ciudadanos que están involucrados todos los días y como ciudadanos no tenemos actos de autoridad. Lo que tenemos es la posibilidad de proponer instrumentos, herramientas que puedan contribuir a lo que hemos comentado aquí, a hacer que la sociedad, tanto los profesionistas como los empresarios y los servidores públicos, los periodistas, sean más honestos, sean más, digamos, éticos. Pero también
¿cómo le hacemos para eliminar el papel? Que aquí lo planteamos. Entonces, como CPCs, como ciudadanos de los sistemas estatales y nacionales, estamos proponiendo y estamos por sacar 2 plataformas informáticas. Una se llama México Ético. México Ético tiene códigos de ética para todas las profesiones, o la mayoría de las profesiones. Y ahí lo que vamos a hacer con el Consejo de la Comunicación es invitar a los profesionistas del país a que se comprometan con su código de ética. Ustedes han oído ¿cómo se llama? Es una acción que está haciendo el Consejo de la Comunicación, una campaña en donde dice yo soy incorruptible. Entonces lo que les hemos pedido es que digan yo soy un médico incorruptible, yo soy un abogado incorruptible, soy un contador incorruptible, y llevarlos a esta plataforma México Ético, es mxético.org, donde están todos estos códigos, y la idea es que firmen estos códigos de ética los profesionistas del país, y bueno, pues ya están comprometidos, porque no hay nada más fuerte que un compromiso público, individual y voluntario. Correcto. Entonces, al comprometerse con el código de ética respectivo, sentimos que vamos a crear un alto en el camino y un movimiento positivo hacia privilegiar la ética, la honestidad en las acciones de todos los días, tanto de gobernantes como de gobernados. Y bueno, y estamos también sacando otra plataforma que se llama sinpapel.org, en donde ahí cualquier institución, cualquier empresa se puede registrar en 3 niveles. Digamos, nuestro signo es una plantita con 3 hojitas verdes. Entonces, a la organización, pues así puede ser el CIDE, así puede ser el tribunal, que se anime a iniciar un proceso de eliminación del papel, se va a dar una hojita, o sea, una medallita de bronce, digamos, porque ya inició el proceso. Quienes ya lo avanzaron y lograron eliminar gran parte del papel, se van a autodar 2 hojitas de plata, de estas 3, y a la institución, a la unidad de gobierno, a la empresa, a la pyme que logró eliminar el papel, se puede dar 3 hojitas de oro. Todo esto es parte de un cambio en la cultura, digamos, que tenemos que impulsar en el país con varios objetivos, desde luego el ambiental, pero como lo decíamos hace un momento, eliminar el papel en el gobierno lo que produce es transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y definitivamente mucha menos corrupción. Muchas gracias, José Octaviano. Pues yo haría 2 cosas. Uno, siguiendo a José Octavio, que ser ético, como dice mi hijo preparatoriano, sea cool, ¿no? Quitémonos este mote del que el que no tranza no avanza y empecemos a pensar en que actuar de manera ética es lo correcto y eso debemos de estar orgullosos de hacerlo. Y lo otro que yo diría es, como ciudadanía, no dejemos que el Sistema Nacional Anticorrupción pase de moda, porque claro, fue una cosa muy grande desde 2015, luego las nuevas leyes generales, pero todavía nos falta mucho por hacer y como cualquier noticia se va desgastando y que entonces la ciudadanía tenemos que estar ahí no dejando que pase de moda. Necesitamos ya declarar nuestra política nacional anticorrupción, que todavía no logramos, necesitamos nombramientos de los magistrados en el Tribunal Administrativo a nivel federal, con todas las características que ya dijo José Octavio, independientes y demás. No dejemos de tener el dedo en la marca y decir, apostamos por este sistema como ciudadanos y queremos que siga funcionando y necesitamos que lo sigan apoyando, necesitamos que le sigan dando el presupuesto necesario para que funcione. Y el tercer punto que yo diría es, utilicemos a nuestros tribunales. Sé que ahí es una tarea pendiente, todo el mundo nos dice, los tribunales son de difícil acceso, hay un montón de papel, hay que ir con abogado. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente, de parte de nuestro juicio de amparo, de nuestros juicios administrativos, obviamente de las denuncias en materia de corrupción ahora que se pueden dar desde los ciudadanos, pero trabajemos en eso, trabajemos en que nuestros tribunales realmente sean los contrapesos que esperamos y eso no puede pasar si los ciudadanos no denunciamos la corrupción y demandamos ante actos de autoridad
que son contrarios con el orden jurídico o que son francamente corruptos. Entonces yo creo que sí no podemos sesgar en esto y como ciudadanos necesitamos seguir con esta energía con la que estuvimos en la ley 3 de 3 y esta iniciativa popular para que entonces realmente podamos ser un país sin corrupción. Gracias, Ana. Cerrando con Daniel. Creo que hay algo que es muy importante que está atrás, tanto de la política de transparencia, de anticorrupción como de mejora regulatoria, que todos atacan temas distintos, pero convergen al final del día. Como lo mencionaba al principio, a fortalecer la gestión pública. Y fortalecer la gestión pública es fortalecer nuestras instituciones, que al final del día, y tú lo mencionabas, hay una gran desconfianza, y los indicadores así lo dicen, de diferentes encuestas. Hay una gran desconfianza entre instituciones e inclusive de instituciones a ciudadanos, pero entre instituciones mismas. Del propio nivel y orden de gobierno hay desconfianza y muchas veces por eso es la razón de por qué te piden copias certificadas de un lado y del otro, es porque no confían en la información que brinda una institución con la otra. Entonces, una solución que se está planteando, que tenemos de hecho desde la ley general, es la generación de un expediente para trámites y servicios, una suerte como de nube, en donde va a vivir la información que se genera en cualquier autoridad de gobierno, de tal forma que esta información, a la hora que te la pidan en otra autoridad de gobierno, se consulte y se comparte esta información, obviamente previo a autorización que tenga el ciudadano. Y estas son medidas, en adición a las demás medidas que se están tomando en las diferentes políticas, que están fortaleciendo cada día, paso a paso, todas las instituciones que estamos llevando a cabo. Al final del día, la confianza en las instituciones las podemos traducir en una desconfianza se genera cuando entre menos información tiene, más desconfiado eres. Entre más información generes, documentada y transparente, y que las decisiones se tomen con criterios que conozcamos por qué se están tomando las decisiones por parte de las autoridades públicas, pues obviamente va correlacionado con una mayor confianza por parte de los ciudadanos. Y el mensaje que yo le daría a los ciudadanos es: ya se están haciendo estas medidas, están tomando tiempo. Empezó la política de transparencia hace unos años y empieza a rendir frutos. La Política Nacional Anticorrupción 2015 empieza, digamos, todo este proceso y se está dimensionando con todos los pendientes que comenta Ana, por supuesto que se tienen que atender, que no dejan de ser importantes, y de nuestro punto de vista desde mejora regulatoria también estamos arrancando, para que en el corto, mediano plazo tengamos resultados que genere información que va a empezar a estar disponible para los ciudadanos. Y aquí pues, la invitación a que estos ciudadanos aún es que confíen en el trabajo que estamos haciendo. Creo que se está por el camino indicado, simplemente no hay que descontinuarlo, hay que seguir construyendo estas instituciones, hay que seguir fortaleciéndolas, pero sobre todo que también la sociedad civil, los ciudadanos aprovechen esta información que se está empezando a transparentar y que efectivamente nos observen y que no dejen en ningún momento de presionarnos, porque para allá vamos, pero al final del día como país tenemos que hacerlo juntos, sociedad y gobierno. Al final del día creo que están los elementos, pero creo que juntos podemos lograrlo mucho mejor. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, José Octavio. Muchas gracias, Ana, por participar en este cibercongreso de la Política Nacional Anticorrupción, y muchas gracias a ustedes por estar también participando a través del ciberespacio. Denle comentarios, por favor, a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus observaciones, sus sugerencias. Estaremos atentos a esas reflexiones personales. Muy buen día.